Y me quiero fijar. Bueno, vamos a repasar un poquito lo de la clase pasada. Eh, bueno, la clase pasada nosotros vimos que, digamos, un sistema de ecuaciones pasada vimos que un sistema de ecuaciones lineales eh, puede ser visto, digámoslo así, como un producto de matrices, ¿no? Como una igualdad entre matrices. Es decir, el sistema, voy a copiar mejor para no escribir tanto. El sistema, no. Este sistema que ahora voy a copiar, este sistema es lo mismo que escribir A por X igual Y, que es simplemente la matriz con A. Ahora vemos con estos AX, ¿ya? ¿No? Entonces repito. Es decir, vimos lo que se pasa, que tenemos el sistema, este que está aquí, este sistema, es lo mismo que escribir A por X igual a Y, donde A es la matriz de los coeficientes de las ecuaciones, X son las incógnitas, e Y son las constantes a las cuales están igualadas las ecuaciones. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, después vimos lo que son las matrices elementales, ¿no? Para resolver este sistema, usando este sistema que está, digamos, aquí, usando multiplicación de matrices, teníamos que aprender lo que eran las matrices elementales. Ah, este era el 10, el 9. Entonces, esto lo llevamos a la punta. Ahí está, y vamos al 2. Bueno, entonces, lo importante ahora era aprender lo que eran las matrices elementales, porque las operaciones elementales por fila en este sistema de ecuaciones es lo mismo que multiplicar por matrices elementales A.
de alguna forma. ¿No? Bueno, recordemos, en realidad vamos a hacer una pequeña introducción antes de definir matrices elementales. Recordemos que para resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? El sistema de ecuaciones ax igual a y, ¿no? Es la misma es una notación para esto, o lo que es equivalente a esto. Eh, usábamos la matriz ampliada, que la denotamos así, es decir, es poner la matriz A, un palito, y al lado la matriz columna y con operaciones de fila, llegamos a R y prima, donde R es MRF o MERF. Pongamos MERF. Y bueno, y esto no, y como este R y prima era muy fácil saber cuáles son las soluciones, ya con eso encontrábamos las soluciones del sistema A por X igual a Y, o a X igual a Y. Bueno, operaciones de fila, digamos, ¿no? Entonces, vimos que las operaciones elementales, creo que se llamaban, de fila, se pueden hacer también con el producto de matrices elementales, ¿no? Es decir, a cada operación elemental de fila le corresponde una matriz elemental, ¿no? Entonces, ¿qué es una matriz elemental? Recordemos. Matriz elemental es una matriz que se obtiene, una matriz n por n, ¿no? Siempre en esto es n por n. M por m sería. Sí. M por m que se obtiene aplicando una operación elemental de fila a la identidad M por N. Entonces teníamos dos tipos de matrices, tres tipos de matrices, E1, E2 y E3, según la operación que hiciéramos, ¿no? Entonces, la primera operación es multiplicar por C distinto de 0 la fila R. Entonces nos queda una matriz que tiene todos unos n diagonal, excepto en la fila R que queda una R, ¿no? A nivel 2×2, pues en la fila R queda, en la fila 1 queda, una es esta y la otra es
Acá hay un 1. Es decir, la matriz elemental que se obtiene es un 1 en la diagonal, excepto en la fila R que tiene una C. Y acá están los dos casos posibles en 2 por 2. La 2 es sumar a fila I C por fila J. ¿No? Donde C ya no, I distinto de J, ¿no? Pero C puede ser 0, es trivial si C es 0, pero I distinto de J. Entonces esta operación, en 2 por 2 tenemos 1C01, si le sumamos a la fila 1 C veces la fila 2, y tenemos la operación, obtenemos la matriz elemental 1, 0, C1, si le sumamos C veces la fila 1 a la fila 2. ¿No? Y las matrices elementales de tipo 3 son las que permutan filas. Permutar fila I con fila J. Acá en 2 por 2 no tenemos mucha chance. Es la 1 con la 2, no hay más. Entonces en ese caso queda 0, 1, 1, 0. Bueno, esas son, todas las matrices elementales son de este tipo, ¿no? Por supuesto, cuando es n por n, la cosa es diferente, ¿no es cierto? Son matrices más grandes. Entonces, el teorema fundamental que vimos, que es lo que vamos a usar mucho hoy, es el siguiente. Lo vamos a copiar para no andar escribiendo feo lo que esto puede estar escrito lindo, ¿no? Bueno, este es el teorema. Vamos a tachar esto para que no quede feo. ¿Qué dice el teorema? Dice, si hay una operación elemental por filas, denotemos, como siempre, E de A, la matriz que se obtiene a partir de A, haciendo la operación elemental E. Por ejemplo, multiplicar por 5 la fila 2, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, sea una matriz n por n y sea E una operación elemental por fila. Entonces, lo que nos dice este teorema es que E de A, es decir, la matriz que se obtiene a partir de A haciendo la operación elemental E, es lo mismo que la matriz que se obtiene de aplicar la operación elemental a la identidad y multiplicarla por A. Y este teorema es fundamental, porque lo que nos está diciendo es que hallar una MERF haciendo operaciones elementales por fila es lo mismo que hallar una MERF multiplicando por matrices elementales. Bueno, veamos, por ejemplo, bueno, no veamos un ejemplo, pasemos directamente a los resultados. Si no, no vamos a tener tiempo, me parece. Y se va a hacer demasiado largo. Pero bueno, se puede, en las pantallas, en las transparencias de la clase pasada, están ejemplos de cómo en 2 por 2
este teorema es válido, digamos, ¿no? En realidad la demostración no es muy difícil. Bueno, entonces lo que tenemos entonces es un colorario que lo vamos a escribir. Lo vamos a copiar en realidad, que es el siguiente. Sean A y B matrices M por N, entonces B es equivalente por filas a A si B es igual a P por A, donde P es producto de matrices elementales. Más aún, si E1, E2, EK son operaciones elementales por fila y EI es la matriz que se obtiene a partir de la identidad haciendo la operación elemental I, entonces si B es E1 de A, después le aplicamos E2 a eso, E3, así es, una sucesión de operaciones elementales hasta la késima, entonces B también es el producto de A por, voy por la izquierda, E1, después por E2, después por E3 hasta IK. No, digamos, esto no es muy difícil, digamos, la idea es, ¿no? O como un ejemplo, ¿no? Supongamos que B es E3, E2, o vamos a hacerlo de otra forma, por ahí más gráfica, que queda más lindo, ¿no? Supongamos que yo obtengo, como hacemos siempre, A, aplico E1, obtengo A'. Aplico E2, obtengo A2', y aplico E3 y obtengo B, ¿no? Supongamos que en 3 operaciones elementales llego de A a B, ¿no? Entonces, B equivalente por filas a A, ¿no? Porque apliqué 3 operaciones elementales. Sea E1 igual E1 de la identidad, de 2 por 2, ¿no? De la identidad 2 por 2. E2 es igual a E2 de la identidad. Y E3 es igual a E3 de la identidad. Entonces, por el teorema, ¿no? El teorema me dice que aplicar una operación elemental a una matriz es lo mismo que hacer la operación elemental a la identidad y multiplicar a la matriz. Entonces, por el teorema, A' es E1 de A, es E1 de la identidad por A, es E1 por A. A segunda es E2 de A', que es E2 de I2 por A', que es E2 de I2 es E2 por A', pero A' por arriba era E1 por A, es decir, es E2 por E1 por A. Es muy natural la demostración. Finalmente B es E3 de A2', es E3 por el teorema de I2 de A2', y esto es E3 de I2 es E3 de A2', y por lo de arriba, A2' es igual a esto. Entonces, E3, E2, E1. ¿No? Fíjense que esto
hacer llegar de A a B de esta forma es, en este caso, se hace así, ¿no? Se hace con esta multiplicación de matrices. Bueno, esto es una de las partes centrales de lo que vimos la clase pasada y es muy, muy importante. Después la clase pasada vimos matrices invertibles. Hoy vamos a ver mucho la relación entre matrices invertibles y elementales. Recordemos que A matriz n por n es invertible si solo si, no, si solo si no tiene sentido, si existe B n por n tal que A por B es lo mismo que B por A igual a la identidad n por n, ¿no? A la matriz de identidad, ¿no? Entonces, observación, que lo vimos como propiedades. Vimos varias propiedades. Observación. Si A es invertible, la inversa es única. Es decir, si hay una Z, tal que A por C es igual a C por A igual a la identidad, entonces C igual a B. La inversa es única. Y se denota, como siempre, cuando hay un producto, A a la menos 1. Eso lo vimos la clase pasada, lo demostramos. Y después vimos propiedades. La primera, si A es invertible, hay una menos 1, ¿no? La inversa de A a la menos 1 es A. Es decir, A a la menos 1, a la menos 1 es A. Y después vimos otra propiedad que es muy importante también. Si A y B son invertibles, implica que A por B invertible, es decir, el producto de matrices que tiene inversa, y la inversa, es decir, A por B a la menos 1, no es A a la menos 1 por B a la menos 1, sino que es B a la menos 1 por A menos 1. Es muy fácil de probar esto. Y eso se generaliza a n matrices, ¿no? Profe, una pregunta. Ahí donde Sí. pone que A por B igual a B por A igual a la identidad, ¿no? B en este caso sería A a la menos 1, si lo estoy Claro, entendiendo bien. pero si me preguntan si B en el caso de la definición que está al principio de la página esta del Jamboard, es A a la menos 1. Sí, ahí es A menos 1, lo que pasa es que en ese momento, como cuando uno da la definición no sabe a priori que hay una única inversa, pone existe algún B que cumple esto. Después uno prueba que ese B, si existe, es único. ¿Está bien? Y lo llamamos A a la menos 1. Bien, perfecto, gracias. De nada. Bueno, y ahora empezamos con la clase de hoy. ¿Cómo es? Aquí estamos. Bueno, hemos estado más o menos media hora repasando, pero es muy importante en este caso repasar estos resultados porque
los de hoy se sostienen mucho en los resultados de la clase pasada. ¿Qué veremos en esta clase? Bueno, permítanme, porque si no se me arma lío. Les voy a hacer la versión con pausas y cuadricular. Está medio lento. Hay que hacerlo 2 veces. En LaTeX hay que hacer 2 veces las cosas, muchas veces. Cuando uno cambia de formato. Bueno, pero ya podemos volver a... No sé dónde tenemos que volver. Bueno. Entonces, bueno, ahora arranco de nuevo. Ahí estamos. Bueno, entonces ahora sí. ¿Qué es lo que vemos en esta clase? Vamos a ver que toda matriz elemental es invertible. Vamos a ver que toda matriz invertible es producto de matrices elementales, ¿no? Es decir, fíjense que la relación entre elemental e invertible es muy fuerte. Estudiaremos la forma de calcular la inversa de una matriz cuando existe con operaciones elementales. Las operaciones elementales nos permiten, en forma muy sencilla, digamos, y algorítmica, seguro, calcular la inversa de una matriz, lo cual es altamente no sencillo cuando uno no tiene, es decir, no hay un método a ojo para calcular la inversa, ¿no? Finalmente probaremos que los sistemas de ecuaciones cuya matriz es invertible tienen una única solución. Todo lo que está en esta clase está en la sección 2.7 del apunte. Bueno, primero vamos a ver que una matriz elemental es invertible. ¿Cómo lo demostramos esto? No es muy complicado. A ver, digamos, vamos a hacerlo con el Jamboard.
Esta clase tiene muchas demostraciones, pero no son feas. Ni demasiado complicadas. Hay algunas que son un poquito más difíciles que otras. Toda matriz elemental es invertible, ¿no? Entonces, demostración. Nosotros sabemos que toda operación elemental por filas tiene una inversa, una operación elemental inversa. Eso lo vimos, ¿no? Es decir, multiplicar por C una fila es lo mismo que dividir por C. Digamos, la inversa es dividir por C, digo. Sumarle C veces la fila J a la fila I, la inversa es restarle C veces la fila J a la fila I. Y permutar es permutar de nuevo, ¿no? Toda operación elemental tiene una inversa. Por el teorema que dice, lo resumo acá para que lo recuerden, que E de A, aplicar la operación elemental a la matriz A es lo mismo que aplicarle a la identidad y después multiplicar por A. Una matriz elemental es E de I. Si E' es la operación elemental inversa, sea la matriz E' igual a E' de la identidad. Entonces, E' de E, por un lado, es, por esto, es E' de E de I, como es la operación elemental inversa, es la identidad. Y por otro lado, E' de E es E' de la identidad por E, por esto. Y E' de la identidad es E' por E. Entonces queda que esto es igual a esto, ¿no? Como estos son iguales, los de la punta también son iguales. Eso implica que E' por E es la identidad. Y análogamente, E por E' es la identidad. Eso implica E' es E a la menos 1. ¿No? Entonces, como las operaciones elementales tienen inverso, eso se traduce en que las matrices elementales tienen inverso, ¿no? Está todo acá. Por eso tampoco me preocupé en ser demasiado prolijo, porque aquí está la demostración, ¿no es cierto? Bueno, repitamos la demostración. Sea E la matriz elemental que se obtiene a partir de la identidad por la operación elemental E. Sea E', la operación elemental inversa. Y E' la matriz E' de la identidad. Entonces, E por E' es E' de la identidad, después E de E' de la identidad. Y eso es la identidad. Y E' por E es E' por E de la identidad. E' de E de la identidad, es decir, de la identidad. Por lo tanto, E' es igual a la menos 1. Es muy sencillo. Es fácil encontrar explícitamente la matriz inversa en la matriz elemental. Por ejemplo, en el caso 2 por 2 tenemos. Es decir,
Esta es la demostración general, la que vimos en la página anterior, ¿no es cierto? Pero si quieren, ustedes pueden tomar las matrices elementales, que ustedes saben cómo son, están desarrolladas bien en la clase anterior, y encontrar directamente, explícitamente la inversa. En el caso 2×2, ¿cómo es? Tenemos la matriz elemental, pongamos azul porque me gusta remarcar más con azul. Tenemos la matriz elemental C0, 1. ¿Cuál es la inversa? Es 1 sobre C, 1 sobre C, 0, 0, 1. Como yo les decía, multiplicar por C la fila 1 es lo mismo que dividir por C. No, la inversa es multiplicar por C la fila 1 es dividir por C la fila 1. Y análogo con la fila 2. Esos son para las operaciones elementales de tipo 1. Para las operaciones elementales de tipo 2, que es a la fila 2 sumarle C veces la fila 1, es esto. La inversa es a la fila 2 restarle C veces la fila 1. ¿No? Si le sumo C veces la fila 1 y después le resto C veces la fila 1, es la inversa. Y análogo para sumar C veces la fila 2 a la fila 1. Y finalmente la de tipo 3 es muy fácil, ¿no? La inversa de la matriz que implica permutar filas es permutar filas, de nuevo, es la misma matriz, ¿no? Por ejemplo, veamos esta, para que ustedes se convenzan. 1C, C1, hagamos el producto, ¿no? Porque la inversa es 1C01 multiplicada por 1 menos C01. ¿Cuánto da esto? Fila 1, columna 1 es 1 por 1, 1, más C por 0, C por 0, 0, 1. Fila 1, columna 2, acá está el truco. 1 por menos C es menos C, más C por 1, más C. Entonces esto da 0. Después viene 0, 1 por 1, 0, es 0 por 1 más 1 por 0, 0. Y viene 0, 1 por menos C, 0. Es 0 por menos C que es 0 por 1, 1, 1. ¿No? Entonces esto es igual a 1, 0, 0, 1. ¿No? Y análogamente, si hacen la cuenta, 1 menos C, 0, 1 por 1, C, 0, 1, también les va a dar 1, 0, 0, 1. Y es fácil ver que toda matriz elemental tiene inversa, o con el teorema, o directamente haciendo estos cálculos. Bueno, ahora vamos a ver un lema que en realidad en la teórica está antes, o digamos, se usan resultados anteriores para demostrarlo, pero yo prefiero, para completar, para no usar resultados viejos, prefiero que lo veamos directamente acá, la demostración de este lema. Tenemos que R es una MERF, y R es invertible. Entonces, R es la identidad. Copiémoslo para no copiar el enunciado y hagámoslo en el Jamboard. Es una linda demostración. Sí, Profe, una pregunta. Ahí arriba de todo en el PDF, el apunte. Usted pone que el tema de esta clase está en la sección 2.7. sí. Está mal. Quería saber cuál es la sección 2.6, 2.5. ¿Cómo se llama la sección 2.5? La 2.6 determinante, la 2.5 invertible, supongo que es esa la que Invertir, corresponde. 2.5. Bien. Bien, está. Disculpen Gracias. el error. Sí, sí. Me están preguntando, está mal en las transparencias. Cuando pongo que esto se encuentra en la sección 2.7, es la 2.5. 2.5. O 2.6, es la 2.5.
En la sección 2.5 están todos estos resultados. Este lema no lo van a encontrar, pero está demostrado en el medio de una demostración. Bueno, ahora tenemos R, una matriz n por n, que es MERF y es invertible. Entonces, la afirmación es que R es la identidad. Entonces, supongamos R es una matriz MERF, supongamos que R11 es igual a 0. Supongamos esto, R11 es igual a 0. Yo quiero probar que no es así, vamos a hacerlo por el absurdo, ¿no? Quiero probar que el elemento en la diagonal, quiero probar que es la identidad, por lo pronto el primer elemento en la primera fila tiene que ser 1, bueno, pero supongamos que es 0, ¿no? Entonces, tomo t distinto de 0 y hago lo siguiente. R por el vector t000. Eso es lo mismo que poner, como acá hay un 0, el 1 principal está más a la derecha. Abajo de esto tiene que ser todo 0, no puede haber uno, como es MERF, como R es MERF, todos los unos principales están a la derecha del primer 1 principal. Por lo tanto, abajo del 0 tiene que haber 0, todo 0. Y después cualquier cosa. Lo multiplico por t. Ahora ustedes fíjense, fila 1, columna 1 es 0. Fila 2, columna 1 es 0. Porque acá hay todos ceros al comienzo. Entonces esto es 0. ¿No? Entonces R por este vector es 0. Como R es invertible, perdón, R a la menos 1 por R por T 0, 0, 0 es la identidad por T 0, 0, 0 es T 0, 0, 0, ¿no es cierto? Eso implica que T 0, 0, 0 es R a la menos 1 por R, vuelvo a escribirlo de nuevo lo mismo, T 0, 0, 0, pero R por T 0, 0 es 0. Es R menos 1 por 0, 0, 0. Pero cualquier matriz multiplicada por la matriz 0, por el vector columna 0, da 0. 0, 0, 0. Eso implica que esto de acá, esta matriz columna, es igual a esta matriz columna. Y eso implica entonces que t igual 0. Absurdo. Porque supusimos que era distinto de 0. Luego, qué rápido que hemos pasado. Luego, el absurdo vino de suponer que R11 era igual a 0. Eso implica que R11 es distinto de 0. Pero como R es MERF, el primer número no nulo tiene que ser 1. Implica que R11 es igual a 1. Luego R tiene esta pinta. 1, 0, 0, 0, 0 y cosas. Bueno, por inducción, haciendo lo mismo con la segunda fila, suponiendo que R R22 es igual a 0. Es decir, fíjense que la fila 2
Ya el R21 es 0, seguro. Pero el R22 puede ser 0 o no. Suponiendo que R22 es 0, se llega también al absurdo. Es por inducción que se hace. Cuando uno no quiere hacerlo por inducción, dice y así sucesivamente. Profe, Sí. disculpe la pregunta. Primero la compañía le pedí si podía pasar el Jamboard de vuelta. Se lo borró. El link. Sí. Y después una pregunta. Me piden el link del Jamboard. No sé si en la clase 3 o en la clase 4. La 4. Y cuando se refiere a matrices elementales, ¿a qué se refiere? ¿A cuál matriz se refiere? Las matrices elementales son aquellas, me preguntan a cuál matriz elemental me refiero. Las matrices elementales hay varios tipos. Son aquellas que se obtienen a partir de una operación elemental, a partir de identidad haciendo una operación elemental, ¿no? Vimos ejemplos, ¿no? Es decir, en 2×2 son estas. Son, Disculpe la pregunta, pasa que no estaba cuando la explicó por eso. claro, estas son las matrices elementales en 2×2. Son aquellas que se obtienen de aplicar una operación elemental a la matriz de identidad. En el caso 2×2 son estas. Y en el caso n por n, bueno, fíjense en la teórica, en las transparencias de la clase pasada. Pero son de ese estilo, ¿no? Bueno, entonces... Gracias, profe. No, de nada, no. Está bien, pregunten lo que quieran, no hay ningún problema. Aunque se olviden de algo que haya dicho yo hace 10 minutos, no hay ningún problema. Entonces, fíjense, lo primero que logramos con esta demostración es, ahora la repasamos en las transparencias. Lo primero que logramos es hacer que la primera columna sea 1, 0, 0, 0, 0. En el segundo paso vamos a lograr que la segunda columna sea 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Cómo es la demostración? Recordémosla. Como R es MERF, si R11 es 0, la primera columna es 0. ¿No? Ahí abajo no puede haber ningún 1 ni ningún número no nulo, porque es MERF. Entonces, R por T es 0, 0, 0, la primera columna, por T da 0, ¿no es cierto? R por T da 0. R por T 0, 0 da 0. Por otro lado, esto es lo que vimos después, T 0, 0, 0 es lo mismo que la identidad por T 0, 0, 0. Pero la identidad es R menos 1 por R, porque R tenía inversa. Pero R menos 1 por R por T 0, 0, 0, nos queda que si asociamos a la derecha, queda R por T 0, 0, 0, y esto es 0, por lo que vimos en la pasada. Esto es 0. Esto es 0. Entonces queda R menos 1 aplicado a 0 y eso es 0. Esto nos dice que t es igual a 0, lo cual es absurdo porque habíamos partido de que t era distinto de 0. Por lo tanto, como R es MERF, acá va un 1 y abajo van todos ceros. Y hacemos el procedimiento similar para la segunda fila y nos queda un 1 y así sucesivamente hasta que nos quedan todos 1 y ceros por arriba y por abajo de los 1 principales. Bueno, es una linda demostración, me gusta esto. No es tan difícil. Pero tiene su dificultad, su ingenio. Bueno, ahora vamos a probar esta. El lema este lo vamos a usar para demostrar el siguiente teorema. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. A es invertible, A es equivalente por filas a la identidad y A es producto de matrices elementales. Bueno, primero una observación de lógica. Si nosotros queremos probar una equivalencia, es decir, que es lo mismo que valga la 1, que la 2, que la 3, se pueden hacer para probar equivalencias.
se puede hacer, si lo más completo sería, aunque inútil, I1, I es isomorfo, es digamos equivalente a 2I, 2I equivalente a 3I, y finalmente I equivalente a 3I, ¿no? Ahí están todos los I solo sí. El 1 con el 2, el 2 con el 3 y el 1 con el 3. Estas son 2, 4, 6 demostraciones, ¿no? El ida y vuelta de 3 I solo sí. 6 demostraciones. Son muchas. También se puede hacer como vamos a hacer ahora. Profe, disculpe, ¿Sí? no me queda muy claro el segundo punto. ¿A qué se refiere con que A es equivalente por filas a la identidad? Que que la MERF de A es la identidad. Ah, listo, gracias. También se puede hacer de la siguiente manera. I implica 2I. Después 2I implica 3I. Y 3I implica I. Estas son 3 demostraciones. Y también me prueba la equivalencia, porque si yo quiero I implica 3I, ¿cómo hago? El implica es transitivo, entonces hago I implica 3I, hagamos así esta equivalencia lógica, es I implica 2I, que implica 3I, ¿no? Como I implica 2I, 2I implica 3I, I implica 3I. Y así, todas puedo obtener todas. Se me genera como un círculo, ¿no? De 1 paso a 2, de 2 paso a 3, de 3 paso a 1, y de 1 paso, y de 3 paso a 1, y de 1 a 2, y así sucesivamente. Puedo llegar de cualquiera, puedo llegar a cualquiera. Hay como un círculo. El grafo sería el grafo dirigido, digamos. Sería así, así, así. Entonces yo quiero probar cualquiera, parto de una y puedo llegar a cualquier otra, por el grafo dirigido. Entonces vamos a usar, obviamente, este método, ¿no? Este que está acá. Vamos a probar que I implica 2I, que 2I implica 3I y que 3I implica I. Y nos salvamos de 3 demostraciones. Bueno. Entonces, vamos a probar que primero, si A es invertible, A es equivalente por filas a la identidad. Vamos a hacerlo directamente aquí, no por llamar. Se agarra una MERF que se obtiene de A. ¿No? Entonces, justamente lo que alguien me preguntaba qué significa que A es equivalente por filas a la identidad. Bueno, que la MERF que obtengo es la identidad. Vamos a ver que esta R es la identidad. Entonces, existen K matrices elementales tal que 1 por EK por A es igual a R. Como E1, EK, A son invertibles, como todas estas matrices son invertibles, porque ya vimos que las elementales son invertibles y A es invertible, esta es la hipótesis. El producto es invertible. Recuerden que vimos que el producto de matrices invertibles es invertible. Y eso es R. Entonces R es invertible. Esto es muy importante. Porque ahora tenemos que R es MERF y es invertible. Esto es lo que vimos en el lema anterior. Entonces R es la identidad. Como obtuvimos por operaciones elementales de fila o por producto de matrices elementales, llegamos de A a la identidad, A es equivalente por filas a la identidad. Eso es lo que queríamos ver.
El lema anterior es el que me resuelve todo, en realidad. Veamos que 2i implica a3i. Es decir, que recordemos que si A es equivalente por filas de la identidad, A es producto de matrices elementales. Como A es equivalente por filas a la identidad, ¿qué significa? Que existen matrices elementales tal que E1 por E2 por EK por A es la identidad. Es decir, que llego a la MERF de A, llego a una MERF, por A llego a una MERF que es la identidad. Sean F1, FK las matrices inversas de 1, EK. Recuerden que las matrices elementales tienen inversa, eso lo vimos hoy. Entonces, si yo hago A por EK hasta E1, estoy haciendo de derecha a izquierda, después por F1, por FK, esto se me hace la identidad y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como esto se hace la identidad, esto me queda, ¿no? Es decir, la inversa de E1 por EK es FK por F1. Entonces, si yo multiplico FK por F1 por E1 por EK por A, me queda la identidad por A, que es A. Como, a su vez, E1 por EK por A es la identidad, me queda que F1 por FK por la identidad es A. Bueno, multiplicar por la identidad es lo mismo que no multiplicar, por lo tanto me queda que F1 por FK es A. Es decir, A es el producto de K matrices elementales. Esto después léanlo tranquilos porque bueno, es como un juego de palabras acá. Bueno, esta es la más fácil. Tenemos que probar que A es inversible cuando es... ¿cómo es? Si A es producto de matrices elementales es inversible. Bueno, eso es sencillo. Porque como es producto de matrices elementales, es producto de matrices inversibles. Y el producto de matrices invertibles es invertible. Eso ya lo vimos. Bueno, no necesariamente vamos a tomar estas demostraciones, por ahí son un poquito largas, pero es bueno que sepan más o menos cómo se hacen las demostraciones y al que le interese que las vea cómo se hace. Bueno, el corolario este no lo vamos a demostrar, es bastante sencillo, pero ya los voy a confundir si lo demuestro. Si A y B son matrices M por N, entonces B es equivalente por filas a A, si y solo si existe una matriz invertible P de orden M por N, M por M, tal que B es P por A. Es decir, A es equivalente a filas, equivalente por filas a A, si B es P por A con P producto de elementales, o lo mejor dicho, P producto de matrices inversibles. Eso es bastante natural a partir de lo anterior. No lo vamos a demostrar. Bueno, este corolario sí es importante. Y quizás, sí, posiblemente lo demostremos. Tenemos una matriz N por N y E1, EK operaciones elementales por filas tal que puedo llevar la matriz A con estas operaciones elementales a la identidad. Es decir, obtengo una MERF que es la identidad. Entonces, A es invertible, lo cual es muy natural porque recuerden que esto sería producto. Bueno, A es invertible y la inversa de A es las mismas operaciones elementales pero aplicadas a la identidad en el mismo orden. Es decir, si yo tengo que la identidad se obtiene a partir de las operaciones elementales E1, E2, EK, la A a la menos 1 es E1, E2, EK aplicado a la identidad. Esto nos da un método para encontrar la inversa. Nos da un método. Las mismas operaciones elementales que nos llevan de A a la MERF, que es la identidad, son las que nos llevan la identidad a la menos 1. Como la demostración. No es muy complicado.
por estrella, es decir, que A va por estas operaciones elementales de identidad, A es equivalente por filas de identidad, por lo tanto A es invertible. Lo primero ya está demostrado. Sean las matrices elementales EI que corresponden a la operación elemental EI. Entonces, por lo que ya vimos y mencionamos anteriormente, multiplicar E1, E2, EK por A es llegar a la MERF con multiplicaciones, es decir, obtener de nuevo la identidad. Acá sería identidad sub n, ¿no? Por lo tanto, E1, E2 por EK por A por A a la menos 1, multiplico a la derecha por A a la menos 1, es la identidad por A a la menos 1. Pero la identidad por A a la menos 1 me da a la menos 1. Y A por A a la menos 1 me da la identidad. Bueno, multiplicar por la identidad es lo mismo que no multiplicar por nada. O hacer, digámoslo así, E1 por E2 por EK por la identidad es lo mismo que aplicar las operaciones elementales E1, E2 hasta EK a la identidad. Y A la menos 1 es A la menos 1. La demostración es bastante sencilla si uno sabe bien lo anterior. Ustedes lo acaban de ver lo anterior, entonces por ahí les resulta confuso. Vamos a repasar un poquito la clase que viene, aunque empecemos con un tema nuevo. Profe, perdón. Sí. Rodrigo pregunta por qué el orden va de f de k a f de 1 y no de f de 1 a f de k. ¿Dónde está la F acá? Me están preguntando algo con una F, pero no sé. E1. No, la filmina número 8. Pero ya me lo contestó Edwin. Si lo quieres responder, perfecto, pero si no me... me están preguntando algo de la filmena 8, que ya lo respondió Edwin, pero yo lo puedo responder también. Acá, recuerden que hay un, digamos, acá tenemos que el producto de K matrices elementales, E1 por EK. E1 por EK. Entonces, y tenemos F1, FK, las inversas de E1, EK. Como son matrices elementales, tienen inversa. ¿Cuál es la inversa? Hay un teorema que nos dice, que lo vimos en la clase pasada, que E1 por EK a la menos 1, la inversa de esta matriz es EK, se invierte el orden, EK a la menos 1 hasta E1 a la menos 1, que es lo mismo que acá en la notación esta, FK por F1. ¿No? Es decir, FK por F1 por E1 por EK es la identidad. ¿Por qué se cambia el orden? Esa sería la pregunta. Bueno, porque para que se haga la identidad, tengo que enfrentar F1 con E1. Acá queda la identidad. Y acá queda F2 por E2 y la identidad en el medio. Pero la identidad es lo mismo que no multiplicar por nada. Entonces, cuando hago F2 por E2, me queda de nuevo la identidad. Y así todo se va reduciendo hasta que siempre queda la identidad. Por eso se cambia el orden. Esa sería la respuesta. No, de nada. Pase de lado. Ahí está. Bueno, entonces el resultado fundamental es este. Si ustedes llevan a la matriz A a una MERF, que es la identidad, usando estas operaciones elementales, esas mismas operaciones elementales me llevan la matriz de identidad a la inversa. Ese es el resultado que ustedes se tienen que acordar. Las demostraciones, ustedes recuerden, el orden para aprender matemática es primero saber las definiciones, después saber los resultados, los enunciados, y finalmente saber las demostraciones. Pero si no sabemos las definiciones, no vamos a poder entender los resultados. Y si no sabemos los enunciados de los resultados, de los teoremas, de los corollarios, de los lemas, menos lo vamos a poder demostrar. Entonces, ese es el orden. La demostración es algo irrelevante a veces. En este caso, para encontrar el cálculo de la inversa, es irrelevante. La demostración es para que uno se quede tranquilo que la cosa está bien.
Entonces, este método nos permite calcular fácilmente la inversa. Aplicando operaciones elementales E1 de K, encontramos R igual a IN, la MERF de A. Aplicando las operaciones elementales E1 de K a y N, obtenemos a menos 1 la inversa de A. Para facilitar el cálculo es conveniente comenzar con A e IN e ir aplicando paralelamente las operaciones elementales por fila. Ya lo vamos a ver, estamos haciendo un ejemplo. Este es muy sencillo. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer, creo que era más rápido de dibujarlo. Vamos a encontrar la inversa de esto. Entonces, encontrar la inversa, si existe siempre que poner, ¿no? Porque a priori no sabemos si existe. De A. Entonces uno hace lo siguiente. Pone A, sí, Y si yo llegase a una MERF que no es la identidad, entonces ¿eso qué significa? Que no tiene inversa. exactamente. Es una matriz no inversible. Es sí solo sí en realidad. Sí, sí, de alguna forma. Listo. Y uno pone la identidad. Pone una rayita y pone la identidad. Entonces ahora vamos a tratar de hacer la MERF de esta, que es A, y al mismo tiempo que hacemos las operaciones sobre A, hacemos las operaciones sobre la identidad. Entonces hagamos fila 1 que se permuta con fila 2, para simplificar la cosa. Entonces, ustedes esto ya lo ven como una gran matriz de 2 filas y 4 columnas. Entonces, acá ponen la fila de arriba, con la rayita siempre. Es decir, la de abajo pasa arriba y la de arriba pasa abajo. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora le restamos 2 veces la fila 1 a la fila 2. Fila 2 menos 2, fila 1. ¿Qué obtenemos? Bueno, la fila 1 no cambia. Y la fila 2 sí cambia, acá queda 0. Menos 1, menos 6, menos 7. Acá no cambia nada porque este 0 no aporta nada, pero acá queda menos 2. ¿No? Es menos 2 veces lo que está arriba. Ahora dividimos por 7 la fila 2 y nos queda 1, 3, 0, 1, 0 por menos 7, perdón, por menos 7. 0, 1, y acá queda menos un séptimo, perdón, 2 séptimos. Sí. No debería quedar ahí al costado de la parte de la matriz de identidad, no debería quedar 0, 1, 0, 2, 0 menos 2, porque 2 por 0 es 0. A ver, me dicen que tengo un error de cuenta. ¿En dónde? ¿En la matriz esta que estoy señalando acá? Sí, en esa parte. Acá queda 1 menos 2, sí. Eso me decías, ¿no? Sí, por eso me confunde. Sí, sí, sí. Sí, sí. Cuando yo hago 2 veces la fila 1, acá esto no se modifica porque le resto 0, digamos, ¿no? Acá sí. Menos 2 veces la fila 1 es menos 2 que va acá. Entonces ahora cuando divido por menos 7, acá me queda 1, menos un séptimo, 2 séptimos. Y ahora tengo que hacer fila 1 menos 3 veces fila 2. ¿Y qué obtengo? Bueno, acá obtengo la matriz de identidad.
lo cual me está diciendo que es inversible. Y acá tengo menos 3 veces fila 2, me queda 3 séptimos. Acá menos 6 séptimos, 7 séptimos, menos 6 séptimos, 1 séptimo. Y acá no me queda igual. Entonces, escribamos bien. A la menos 1 es 3 séptimos, 1 séptimo, menos 1 séptimo, 2 séptimos. Fíjense que no es fácil de obtener así a ojito, ¿no? Y bueno, para los que quieren hacer un poquito de tarea, multipliquen A por A menos 1 y A menos 1 por A y verán que da la identidad. Bueno, sigamos con la clase. Acá están todas las cuentas, ¿no? Creo que dio lo mismo, sí. Si no, esta es la que está bien. Está hecho en otro orden por ahí, pero bueno, no importa. Está hecho en otro orden. No, creo que están hechas en el mismo orden. Bueno, acá está el resultado. Como les digo, el desconfiado podrá comprobar haciendo el producto de matrices A por A menos 1, A menos 1 por A, que da la identidad. Bueno, ejercicios como ese, con matrices 3×3 probablemente, de cajón va a haber en una... Bueno, ya lo hay en una de las tareas, que se liberó, o se libera mañana, no me acuerdo. No, creo que se liberó el miércoles pasado. Y va a haber en un prefinal y en los finales. Siempre va a haber aplicar ese algoritmo. Lo vamos a hacer la clase que viene también. En esta clase tengo uno para el final, pero creo que no vamos a tener tiempo. Lo hacemos la clase que viene. Ahora vamos a seguir un poco con la teoría. Hay una pregunta que no hemos resuelto todavía, que yo la planteé la clase pasada y digamos, pregunta. Yo la planteé la clase pasada y dije que esta clase la íbamos a resolver y ya la vamos a resolver. Sea A matriz n por n. Y sea C matriz, podría haber puesto B, pero no, n por n, tal que C por A es la identidad. ¿Eso implica que A tiene inversa? Eso implica que A por C es la identidad. Es verdadero esto. Eso lo vamos a ver ahora. Es decir, dicho de otra forma, si A tiene inversa a izquierda, implica, en realidad es un sí solo sí. A tiene inversa izquierda, sí solo sí, ¿no? Porque el razonamiento vale para los dos lados. A tiene inversa derecha. Y en ese caso es siempre A menos 1, ¿no? La inversa es única. Es decir, en este caso, si C por A es la identidad, lo que está diciendo es que C es A la menos 1. Fíjense que este resultado no es tan sencillo y hay que usar mucho de lo que vimos antes. Bueno. Acá tenemos este siguiente teorema que un poquito lo hemos visto, lo vamos a ver ahora. Es bastante natural o bastante esperable a partir de lo que hemos visto hasta ahora. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. A es invertible,
el sistema A por X igual a Y tiene una única solución para toda matriz I de orden n por 1. Es decir, dado unos B, digamos, dado el I un I fijo, hay una única solución cuando A es invertible. Y si pasa eso, el sistema homogéneo A por X igual 0 tiene una única solución trivial. Y si A por X tiene una única solución trivial, también pasan estas dos cosas. Son todas equivalentes, ¿no? Como la demostración. Sí, Cuando dice única solución trivial, ¿significa que puede tener otras soluciones que no son triviales? no, A por X igual 0 tiene o una solución trivial o infinitas, eso ya lo vimos. Y no triviales. Sí, sí, sí. Profe, no me queda muy claro a qué se refiere con solución trivial. 0, 0, 0, 0, 0. Siempre, listo. siempre A por 0, 0, 0 da 0. Me preguntan a qué se refiere con solución trivial. A por 0, 0, 0 siempre da 0, 0, 0, 0. ¿No? A por 0 siempre da 0. En las matrices siempre es así, porque fíjense cómo es la multiplicación de matrices. Bueno, entonces supongamos que es invertible y que x0 sea solución del sistema A por x igual a y. Es decir, A por x0 es igual a y. Como es invertible, A menos 1 por A por x0 es A menos 1 por y. Pero A menos 1 por A es la identidad, y la identidad por x0 es x0. Por lo tanto, x0 es A la menos 1 de y. Es decir, siempre el x0 que sea solución va a ser A menos 1 de y. Acá podríamos poner y es A la menos 1 de y. Bueno. ¿X no sería? No, A menos 1 de y. X0. Yo digo, X es A menos 1 de Y. Sí, la solución es A la menos 1 de y. Sí, está bien, podríamos poner así. Después veamos. Eso puso ahí. No, pero es un i que se refiere al. Es otro, el i del lenguaje es el que puso. Ok, claro. Sí. Es A menos 1 de y, está bien, sí. Bueno, ahora veamos que si el sistema por x e y igual a y tiene una única solución para toda matriz y de orden n por 1, el sistema A por x igual 0 tiene una única solución trivial. Bueno, eso es trivial porque ponemos y igual 0 acá y ya está. Y 2 implica y es trivial. La que no es trivial es 3i implica y. Si el sistema homogéneo A por x igual 0 tiene como única solución el 0, 0, 0, entonces A es invertible. Entonces, ¿cómo vemos eso? ¿No? Tenemos que A por x igual 0 implica que es x igual 0. Esa es la hipótesis, ¿no? Eso es lo mismo que decir que la única solución es el 0, ¿no? Si A por x igual a 0, entonces x igual a 0. Sea R la MERF equivalente a... Si R tiene una fila nula, entonces el sistema A por x igual 0 tiene más de una solución, contradiciendo la hipótesis. Como R es una matriz cuadrada y es MERF, tenemos que R es la identidad. Bueno, eso es... esto lo pasamos un poquito rápido, pero si es MERF y es cuadrada, supongamos, nos vamos a la primera fila, supongamos que acá hay un 0. Entonces todo lo demás es 0. El 1 va a estar por acá, supongamos acá. Pero después todos los 1 tienen que estar corridos, ¿no? Entonces, la última fila me va a quedar 0. Porque al obligarme a correr los unos más a la derecha del primer 1, en la última fila no voy a poder poner un 1 principal. Los 1 principales se agotan antes. Entonces la última fila es 0. ¿No? Entonces, ustedes, digamos, háganlo con algún ejemplo. Si R es una matriz cuadrada y es MERF, tenemos que R es la identidad.
es una cuestión más de conteo que de álgebra. No caben, no cabrían, es decir, si el resultado es RMERF sin filas nulas, implica R igual a la identidad. Este sería el resultado, ¿no? Si R no fuera identidad, la última fila tendría que ser nula. Es bastante intuitivo, digamos, ¿no? Bueno, entonces, como la MERF es la identidad, A es equivalente por fila a la identidad. Por lo tanto, A es invertible, cosa que habíamos visto antes, ¿no? Si el equivalente por fila a la identidad, es invertible. Bueno, son muchos resultados en un día. Yo sé que ustedes no los están... Tampoco hago mucha hincapié en las demostraciones porque ya a esta altura no logran... No se logran acordar de los primeros resultados que vimos y todo esto se basa en los primeros resultados que vimos. Entonces, acá se demuestra que si tiene inversa izquierda, tiene inversa derecha. Y abajo se demuestra al revés, ¿no? Si tiene inversa izquierda, fíjense cómo es la demostración. Yo les quiero mostrar cómo es la demostración, que no es tan sencilla. Si tiene inversa izquierda, es decir, si B por A es la identidad, el sistema, vamos a probar que el sistema A por X igual 0 tiene una única solución. A por X0 es 0. B por A por X0 es B por 0, ¿no? Porque esto es 0. Eso implica, pero B por A es la identidad. Eso implica que la identidad por X0 es 0. Implica que X0 es 0. Entonces probamos que el sistema A por X igual 0 tiene una única solución. Y eso, por lo que vimos antes, dice que A es invertible. Y su inversa es B. Como les digo, esto es muy probable que casi nadie lo pueda entender tan rápido. Pero bueno, digamos, es para mostrarles cómo son las demostraciones, que esta no es una demostración sencilla, y bueno, de a poquito las van a ir aprendiendo las demostraciones, las que haga falta. Nos seguimos. Bueno, acá tienen una serie de afirmaciones equivalentes que medio las deberían saber de memoria, porque son importantes. A es invertible. Están todas demostradas, o si falta alguna, no es importante. A es equivalente por filas de la identidad. Entonces, esta ya la vimos. El sistema por X igual 0 tiene una única solución, la trivial, ¿no? El 0, el X igual 0. El sistema A por X y tiene una única solución, que es A a la menos 1i. A es producto de matrices elementales. Son todas equivalentes. Todas equivalentes. Existe una matriz B, tal que B por A es la identidad. Que tenga inversa izquierda implica que es invertible. Que tenga inversa a la derecha también implica que es invertible. Y la última, que vamos a ver la clase que viene, o en 2 clases, el determinante de A es distinto de 0. Eso lo veremos en las próximas clases. Bueno, la clase que viene vamos a repasar un poquito de matrices invertibles y vamos a ver las matrices invertibles 2×2, que nos va a servir de introducción para el determinante. Hoy no hay más tiempo, así que los dejo en los prácticos. Yo les aviso mañana si continuamos con un MIT o 2 MITs. Siempre es mejor con uno. Sería el que ahora tiene la práctica 3, pero yo les aviso bien y les dejo de nuevo el link, digamos, ¿no? Bueno, nos vemos el jueves. Hasta luego. Profe, antes que se vaya. Sí. Una consulta. Cuando calculamos la inversa, la terminamos. ¿Hace falta comprobar hacer A por la inversa de A? No. Para calcular si perdón, estamos en 2 MIT, así que tengo que repetir la pregunta. Me preguntan si con el método que vimos, que por ejemplo, si ustedes ven las transparencias al final, acá está el cálculo de la inversa de esta matriz, ¿no? Y si ustedes quieren repasar,
Pueden ver el cálculo inversa de esta matriz. Me preguntan si usando este método, con el cual yo voy llevando la matriz A a la MERF y la identidad la voy llevando a alguna parte que va a resultar ser la inversa, ¿no? Con este método obtengo esta matriz. Esta, que es A a la menos 1. Me preguntan si hace falta hacer A por A menos 1 igual a la identidad. Digamos, para estar seguro sí haría falta, pero en realidad si el método está bien hecho, no hace falta. Si está bien hecho, esto es un teorema. El teorema dice que si uno sigue estos pasos en la forma correcta, uno obtiene la inversa. Entonces no hace falta. Ahora, si ustedes están por entregar y tienen tiempo y quieren ver si lo hicieron bien, yo les recomiendo hacerlo para comprobar que no han cometido un error de cuenta que les puede descontar puntos. ¿Está bien? Es eso. Bueno, los dejo porque si no se me van a enojar los del práctico. Chau, chau.